Secretario de Acuerdos. Se le instruye para que active el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ingeniero, por favor. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, se hace de su conocimiento que se verifique la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos adscrito a la segunda ponencia de esta sala, actuando con fundamento en el artículo 48, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En suplencia por ausencia temporal de la magistrada Xiomar Elín Estrada Cruz, titular de dicha ponencia a partir del 1 de febrero de 2020, conforme al acuerdo G/A/12/2020, aprobado por la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal el 30 de enero del mismo año. El magistrado Alberto Romo García, titular de la tercera ponencia de esta sala, conforme al acuerdo G/J/A/90/2019, aprobado por la referida Junta el 5 de diciembre de 2019. Y el magistrado Manuel Carapia Ortiz, en su carácter de presidente de esta sala y titular de la primera ponencia de esta sala. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria y extraordinaria de la Sala Regional del Caribe fijada para el día de hoy, siendo las 11 horas. Secretario, le solicito de cuenta del estado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. De la tercera ponencia, conforme al orden establecido para la sesión ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con el asunto listado por primera ocasión de la tercera ponencia en el orden del día, siendo ponente el magistrado Alberto Romo García. Señor magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Ok, vamos a dar cuenta del asunto. Es el juicio contencioso administrativo número 366, diagonal 17-20-01-6, sentencia definitiva en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 13 de diciembre de 2019 en el amparo directo 536-2019 por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. La resolución impugnada es la resolución contenida en el oficio 600-49-2017-0616 de 28 de febrero de 2017, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Quintana Roo, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación RRL 2017-000060, interpuesto contra la resolución contenida en el oficio 549-00-01-01-2016-009046 de 24 de octubre de 2016, en la que se resolvió la solicitud de devolución planteada por la accionante por una determinada cantidad. Consideraciones del proyecto. El primer tribunal colegiado del 27º circuito resolvió el amparo 536, diagonal 2019, mediante ejecutoria de 13 de diciembre de 2019, en la que concedió el amparo a la parte quejosa por los motivos y para los efectos descritos en dicha ejecutoria, y en acatamiento a la misma se dejó sin efectos la sentencia de 1 de julio de 2019, sentencia que a su vez tiene como antecedente la diversa ejecutoria dictada en el amparo directo 559-2018. Es decir, estábamos cumplimentando una ejecutoria de amparo y en ese cumplimiento emitimos la sentencia que ahora nuevamente el Tribunal Colegiado ampara, en la que se concedió al amparo la quejosa para los efectos ahí señalados, por lo que en su cumplimiento se inició determinando el alcance del apercibimiento que se hizo efectivo a la autoridad demandada con motivo del incumplimiento en la exhibición plena del expediente administrativo, aunado a que se sintetizaron los 3 motivos de rechazo que sostuvieron la negativa de devolución, procediendo posteriormente a resolver de forma conjunta los argumentos de los conceptos de impugnación primero, tercero y quinto del escrito inicial de demanda, donde las litis consisten en analizar si la autoridad tomó en consideración los asientos contables del accionante y si estos demuestran las operaciones de las que derivan las deducciones, siendo que en el caso del trato, la misma accionante señala en sus argumentos que tomó la prerrogativa establecida en el artículo 13 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
y no lo dispuesto en el diverso artículo 17 de la mencionada ley, por lo que, al tratarse de un contribuyente que se dedica a los servicios turísticos de tiempo compartido, no acumulará el total de sus ingresos, como lo son en crédito, sino únicamente acumulará lo efectivamente cobrado, dejando de sumar en sus ingresos para la determinación del impuesto sobre la renta los créditos de operaciones pactadas pero no cobradas, aunado a que la demandante confiesa haber registrado una parte de esas operaciones en cuenta de orden y no en cuenta de resultado, por lo que las devoluciones y bonificaciones que sustentan la solicitud de devolución fueron aplicados sobre cuenta de orden, restando ingresos contables que no fueron tomados como acumulables cuando se determinó el impuesto sobre la renta pagada. Aunado a que el accionante no controvierte ni desvirtúa el motivo de rechazo expuesto en el acto combatido, en sentido de que no demostró el momento de acumulación en el que percibió los recursos económicos que posteriormente aplicó como bonificación, por lo que subsiste la presunción de legalidad de dicho motivo de rechazo. Continuando con el cumplimiento del ordenado en la ejecutoria de 30 de mayo de 2019, se dio a analizar lo expuesto en el considerando segundo del escrito inicial de demanda, donde se controvierte la resolución impugnada por mejorar los fundamentos y motivos de la resolución recurrida, pues en esta última no se vertió manifestación alguna en el sentido de que no se aportaron todos y cada uno de los contratos celebrados entre el accionante y sus clientes, siendo dicho argumento fundado, pero insuficiente, pues únicamente demuestra la ilegalidad parcial del acto impugnado, sin que ello repercuta en la resolución determinante, pues aun cuando la resolución recurrida se consideraron plenamente los contratos en mención, no fueron suficientes para acreditar los descuentos y bonificaciones que presuntamente sustentan las solicitudes de devolución. Con base en todo lo anterior, el proyecto propone declarar infundados los argumentos del accionante en contra de la resolución recurrida y fundados en forma parcial los que son en contra de la resolución impugnada, mismos que, como se dijo con antelación, únicamente conllevan a la nulidad parcial del acto impugnado, subsistiendo la resolución determinante. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado. Integrantes del Pleno, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Gracias. En mi opinión, difiero sustancialmente de la parte considerativa del proyecto que se propone en cuanto al fondo del asunto, porque considero que sí existen elementos que demuestran la acumulación de la que deriva la LITS, del acto recurrido, por un lado. Por otro lado, me parece que se da una incorrecta apreciación de la figura de compensación, llamada devolución o bonificaciones, y por último, una indebida valoración de la prueba pericial en materia contable. Explico. Uno de los aspectos de especial trascendencia, en mi opinión, es el reconocimiento que se hace en el primer amparo, el 559 del 18, donde se reconoce que estuvo incompleto el expediente administrativo, generando con ello presunciones a favor de la parte actora, relativas precisamente a la acumulación de ingresos y lo efectivamente devengado. Por otra parte, en forma complementaria, a la par de las presunciones antes referidas del expediente administrativo, hay dos elementos probatorios que me parecen relevantes. El primero es la fe pública de 24 de enero de 2017, avalada ante notario público, donde en la misma ejecutoria de 30 de mayo de 2019 del primer amparo se precisó como no valorada. Y el segundo elemento probatorio lo hace consistir la prueba pericial contable ofrecida en autos, donde desde el punto de vista del suscrito no debió ser abordada en cuanto a las preguntas, sino a las respuestas dadas en la misma, de cuyo resultado me parece que hay elementos que, si vinculamos con el resto de pruebas, generan presunción de que sí se llevaron a cabo las bonificaciones o descuentos de las que parte la actora para solicitar la devolución. Si a esto le sumamos el motivo de ilegalidad que se reconoce en el fallo, me parece que hay elementos suficientes para sustentar un criterio diferente. Es todo lo que tengo que comentar. Gracias. Sí. O sea, las consideraciones del magistrado en contra del proyecto, yo me sostengo en el mismo. Considero que aún
aplicando los apercibimientos por la falta de exhibición del expediente administrativo y aún considerando que no se valoró debidamente la aplicación de los contratos, estimo que no le alcanza para la nulidad, sería nada más para el efecto de que en un momento dado no se hubiera mejorado la resolución, pero yo sigo sosteniendo la validez de la resolución y por tanto me mantengo en el sentido del proyecto. Por mi parte, no tengo ningún comentario que realizar al proyecto. Por lo que, de no haber más comentarios y observaciones, sirve al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación correspondiente. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. En contra del proyecto y me reservo el derecho para formular el voto particular respectivo. Magistrado Alberto Romo García. ¿A favor del proyecto? Magistrado Manuel Carapia Ortiz. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra, con voto particular que formulará el licenciado Rogelio Olvera Márquez. Yo no tengo más asuntos que tratar en la presente sesión. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido del proyecto debajo de la tercera ponencia es el siguiente. Del expediente 366, diagonal 17-20-01-6, la votación quedó aprobada por mayoría de votos, con el sentido nulidad parcial de la resolución impugnada y validez de la resolución recurrida. En cuenta, señor magistrado presidente, el asunto listado correspondiente a la tercera ponencia. Gracias, secretario. A favor de continuar con el orden del día. De la primera ponencia, conforme al orden establecido para la sesión extraordinaria de esta Sala Regional del Caribe, corresponde continuar con el asunto listado por primera ocasión de la primera ponencia en el orden del día, siendo ponente el magistrado Manuel Carapia Ortiz. Gracias, secretario. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 1198, diagonal 18-20-01-4. Es una sentencia interlocutoria de reclamación dictada en cumplimiento a la ejecutoria de 27 de noviembre de 2019, emitida en el amparo indirecto 914, diagonal 2019-5 romano-PRAL por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Consideraciones del proyecto. En primer lugar, se precisa que a través de la sentencia interlocutoria que se propone, se resuelve un recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de 28 de noviembre de 2018, a través del cual, en la instrucción del expediente en que se actúa, donde se determinó tener por no interpuesto el incidente de medidas cautelares solicitado en el escrito inicial de demanda. Al respecto, la reclamante señala que el auto de 28 de noviembre de 2018 es ilegal porque no se tomó en consideración lo establecido en el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la medida cautelar solicitada no se debió tener por no interpuesto, pues cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en ese artículo, pues de concederse no se ocasiona perjuicio al interés social, ni tampoco se contraviene disposiciones de orden público, pues de no concederse implica la consumación del acto que se reclama, aunado a que el actor ha cubierto todas y cada una de las cuotas obrero-patronales del trabajador, lo que implica que al darle de baja sin causa legal a su trabajador, ¿dónde quedan entonces las cuotas recaudadas por la autoridad demandada? Por lo que como la actora ha erogado las cuotas, le causa un perjuicio al ser obligada patronal con relación al trabajador, ya que está obligada a velar por el cumplimiento de los derechos del trabajador. Asimismo, que de no concederse la suspensión definitiva del acto reclamado, el presente asunto quedará sin materia, ya que lo que se busca es que se declare la nulidad lisa y llana de todas y cada una de las actuaciones que anteceden a la resolución impugnada y todas sus consecuencias, en especial evitar la baja del trabajador del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues como se mencionó en la demanda inicial, siempre ha sido su trabajador y sí se actualiza el supuesto previsto en el artículo 12, fracción primera de la Ley del Seguro Social, además de demás disposiciones aplicables, lo que se desprende de todas las pruebas aportadas, lo que vulnera el derecho a la eficacia de la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 constitucional. Señala que la finalidad pretendida es que se dejen las cosas en el estado en que se encuentran a fin de que la autoridad demandada se abstenga de hacer el movimiento de baja de dicho trabajador
y en razón de que éste no se consideró por parte en el presente juicio, por ello, la actora carece de interés suspensional para solicitar la medida cautelar al no existir una afectación a la peticionante. Sin embargo, la litis consiste en determinar que entre la actora y el trabajador sí se encuentra en el supuesto para que proceda el aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social establecido en el artículo 12, fracción primera de la Ley del Seguro Social, así como acreditar su relación laboral y con ello evitar se materialice el acto impugnado y con ello evita que se haga el movimiento de baja de dicho trabajador. El proyecto propone declarar inatendibles los argumentos del reclamante. En primer lugar, del auto reclamado, se desprende que por escrito presentado en la oficialidad de parte de esta sala el día 8 de noviembre de 2018, el representante legal de la empresa actora solicita se le conceda una medida cautelar a efecto de que se dejen las cosas en el estado que actualmente se encuentran, a fin de que la autoridad demandada se abstenga de hacer el movimiento de baja de uno de sus trabajadores del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como se desprende de la solicitud de medida cautelar instada por la actora desde su escrito inicial de demanda y que reitera en el presente recurso de reclamación, su pretensión está dirigida a que se dejen las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, a fin de que la autoridad demandada se abstenga de hacer el movimiento de baja de su trabajador. Lo anterior, bajo el argumento oral de la demandante, que a través del incidente solicitado no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues afirma que sí existe relación laboral entre el patrón, hoy actora, y el trabajador dado de baja, y por tanto siempre ha cubierto sus obligaciones patronales en materia de seguridad social, que la resolución determinante únicamente se ha notificado al patrón y no al trabajador, por lo que no haber sido llamado a juicio, el patrón sí tiene interés para solicitar la suspensión, pues ella siempre ha dado cumplimiento a las obligaciones fiscales, pues de ejecutarse el acto, ¿qué pasaría con las cantidades cubiertas en tiempo y forma? Ahora bien, conforme al artículo 24, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se infiere que en el juicio contencioso administrativo pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente bajo las dos condiciones a saber. Primera, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar litigio sin materia o, dos, que el acto controvertido pueda ocasionar un daño irreparable a la parte actora. Asimismo, se advierten dos casos de excepción para el otorgamiento de las medidas aludidas, que son, inciso A, cuando se cause perjuicio al interés social, o inciso B, cuando se contravengan disposiciones de orden público. Sin embargo, estas hipótesis de procedencia no deben analizarse de forma aislada, dado que el juzgador debe examinar la viabilidad del otorgamiento de la medida cautelar que se pida, con vista a la naturaleza del acto que la origina, así como con los datos demostrativos del interés que asiste a la que la solicita y de las consecuencias o efectos que pueda producir a éste la realización de los actos que den origen a su solicitud. En estas condiciones, de las constancias que obran en autos del expediente principal en que se actúa, es de precisarse que la naturaleza de las medidas cautelares es de mantener la situación de hecho existente que impida que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o se le pueda causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Y toda vez que en el presente asunto la actora solicita no se ejecute la resolución impugnada, sin embargo, de las constancias que obran en autos, en específico, la copia certificada del expediente administrativo, del cual deriva el acto impugnado, folios 229, 230 y 231, se desprende que la baja del trabajador se ejecutó el 3 de octubre de 2018, en razón de que el actor, con fecha de 18 de noviembre de 2018, presentó ante la auxiliar de partes de esta sala la demanda instaurada en el presente juicio y en la cual solicitó la medida cautelar a fin de que no se ejecute el acto controvertido. Es evidente que al momento de la presentación del escrito de demanda ante esta sala, la baja del trabajador decretada en la resolución impugnada ya se había ejecutado y por ende constituye un acto consumado, por lo que esta sala advierte que lo pretendido por la parte actora en el presente recurso de reclamación, esto es, otorgarse la medida cautelar como lo solicita el accionante, que no se ejecute el acto controvertido, siendo que el mismo ya fue ejecutado, implicaría una restitución de pleno derecho y un adelanto del derecho cuestionado, que únicamente es dirimible a resolver en definitiva el presente juicio. Además que de concederse se perdería la situación de hecho existente que constituye precisamente uno de los objetivos primordiales que busca salvaguardar una medida cautelar. Bajo esa tesitura se llega a la conclusión de que los argumentos vertidos en el recurso de reclamación
resultan inatendibles por inoperantes, pues la resolución controvertida no es susceptible de ser paralizada en cuanto a sus efectos, dado que por su naturaleza nos encontramos frente a actos que ya han sido consumados y por tanto no es dable analizar la legalidad del acuerdo reclamado, pues esta juzgadora advierte que el acto cuya suspensión se pretende a través de la medida cautelar fue ejecutado desde antes de la interposición de la demanda y de la consecuente solicitud de medida cautelar, pues los efectos pretendidos por el accionante constituyen una restitución de derechos que solo es dirimible al resolverse el fondo del asunto. En estas condiciones, al no prosperar los argumentos vertidos en el presente recurso de reclamación en contra del auto de 28 de noviembre de 2018, resulta conveniente confirmar su emisión. El proyecto propone que han sido procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora. En consecuencia, se confirma el acuerdo reclamado por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos del proyecto. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios. Yo también sin comentarios. De no haber comentarios y observaciones, sírvase al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Carapia Ortiz. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias, secretario. No existen más asuntos listados en la presente sesión correspondiente a la primera ponencia. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido del proyecto aprobado de la primera ponencia es el siguiente. El expediente 1198, diagonal 18-20-01-4. La votación fue aprobada por unanimidad de 3 votos. Con el sentido, se confirma el acuerdo reclamado. En cuenta, señor magistrado presidente, el asunto listado correspondiente a la primera ponencia. Muchas gracias, secretario. Pregunto al Pleno si hay algún asunto pendiente de orden del día. ¿Algún secretario si hay algún otro asunto pendiente de orden del día? No, magistrado presidente, no hay ningún otro. Perfecto, gracias. El Pleno de esta sala tiene una cuestión que tratar. De la segunda ponencia. Tampoco. En esta tesitura voy a levantar la sesión siendo las 11:20 horas del día de su inicio. Procede al secretario a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 7 de febrero de 2020.